Cordial saludo para todos. Se habla Diego Trujillo Aldana, estudiante del segundo semestre de Psicología de la UNAD y de manera especial voy a hacer mi exposición de este tema o de este curso que es de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. El caso de estudio que yo elijo, pues lógicamente va a ser el de Derecho Internacional Humanitario, aunque tuve la oportunidad de profundizar en el caso, en el anexo o en la etapa número 2, y el elegido fue el caso del video del paramilitar. Entonces quiero contar un poco el contexto de este caso de estudio. Y he elegido ese primer video, pues el cual narra el horror de la guerra, donde se va involucrado el mismo Estado, pues se llega a un punto de corrupción que no se encuentran límites. Este personaje llamado Aníbal Gómez cuenta cómo se convierte en comandante paramilitar, habiendo sido miembro de la fuerza pública, integrante del Ejército Nacional, especialmente de la parte de lo que tenía que ver con la inteligencia del Estado. Y con expresiones frías cuenta todo lo que fueron capaces de hacer: desplazamientos, masacres, asesinatos. En pocas palabras, sembraban pues una ola de terror en nuestra patria colombiana. Este personaje afirma cómo el Estado, especialmente lo que era en ese momento el DAS, le suministraba información como fotos, nombres, direcciones para asesinar a estas personas. Además, narra cómo infiltraban las protestas para conocer personas, sus pensamientos, para tomar represalias contra ellos. Es interesante cómo él narra de manera fría cómo lo hacían y cómo utilizaban toda esta información para realizar estos actos terroríficos. Así se puede ver claramente, pues, la violación de los derechos humanos, como masacres, terrorismo, violaciones, asesinatos selectivos, atentados a la vida, desaparición forzosa, secuestros, torturas, entre otros, como lo narra el mismo Aníbal en este video. Este paramilitar reconoce en nombre de esta institución todos los errores cometidos y pide perdón a través de su testimonio con el fin de reparar todo el daño ocasionado, contando toda la verdad a través de los diálogos de paz. La Comisión de la Verdad, que propuso el gobierno en ese entonces el presidente Juan Manuel Santos, junto con el grupo guerrillero de las FARC, en cabeza de Rodrigo Londoño, quien reconoce haber cometido crímenes de lesa humanidad. Finalmente se ve pues de una manera muy clara cómo se violan los derechos humanos y de manera especial en este caso el derecho internacional humanitario. ¿Cuáles son los actores armados involucrados, especialmente en este video? Lógicamente el Estado, y en el Estado hacemos referencia a lo que es el ejército, la policía, la fuerza aérea, quienes estuvieron totalmente involucrados en cada una de estas masacres, estos actos terroristas. También encontramos lógicamente los paramilitares que en ese momento pues se van a desmovilizar, y a través de esta desmovilización es que se narra todos estos acontecimientos, los cuales tenemos conocimiento hoy en día. Y el tercer acto armado, pues lógicamente, el grupo de la guerrilla, especialmente lo que es la FARC, los que más tenían confrontación en ese momento. ¿Cuáles son las normas vulneradas al derecho internacional humanitario? En este caso, requiero resaltar el artículo 3, común en los convenios de Ginebra de 1949. Este artículo establece una protección mínima a las personas que no participan o que han dejado de participar en las hostilidades. Deben ser tratadas con humanidad, pero aquí se comete la infracción directamente. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja del 2019, página 73, se puede afirmar cuáles son las obligaciones y cómo se cometen infracciones contra estos. A. Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios. Aquí vemos claramente, pues, cómo se violan sí, se vulnera estas normas al derecho internacional, que el mismo Aníbal lo narra, todas las torturas, todos los suplicios, todas las crueldades, mutilaciones, todo lo que ellos hacían y cómo acababan con la vida de los seres humanos. Segundo punto, vemos la toma de rehenes. Él lo expresa también cómo hacían de esta manera, retenían a las personas, hacían los retenes y cogían los rehenes y los martirizaban, los asesinaban, los mutilaban, con tal de sembrar el terror y que les tuvieran lógicamente miedo, horror a estas personas. Tercero, los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes. Ellos narraban cómo por sacar información torturaban, humillaban a las personas con el objetivo de que hablaran, de que contaran las cosas. Cuarto, las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables.
Por los pueblos civilizados, los heridos y enfermos deben ser recogidos y asistidos, pero también se comete infracción sobre este derecho. Como lo decía, pues hacían estas masacres o estas torturas y dejaban al ser humano por allí mutilado, desangrado y de esa manera iban muriendo. Entonces se ve la barbarie pues que estos cometían y la violación de estas normas del derecho internacional humanitario. El artículo 1 del Protocolo Adicional 2 protege a las personas que no participan en las hostilidades, en conflictos armados o no internacionales, el cual va como anexo al primero y que lógicamente también se comete infracción. Lo que les decía entonces, algunas personas que ni siquiera tenían que ver con la guerra, con la violencia, con este conflicto armado, pero lastimosamente, entre comillas, con todo respeto, pagaban los platos rotos, como lo decimos coloquialmente, ¿sí? Entonces se ve claramente la violación o la vulneración de todas estas normas. ¿Cuáles son las obligaciones entonces del Estado frente al derecho internacional humanitario? Encontramos algunos. Quiero resaltar. Primero, el respeto y la protección de los derechos humanos es fundamental, es obligación del Estado respetar, hacer respetar, proteger los derechos humanos, el derecho internacional humanitario. Segundo, lógicamente la implementación de normas internacionales se basa o tiene como objetivo, como base jurídica también, todos los convenios, todas las normas que se utilicen de manera internacional para salvaguardar a estas personas, especialmente el ser humano. Tercero, la prevención de violaciones debe velar porque no se viole el derecho internacional humano, debe prevenir estas violaciones. Cuarto, asistencia humanitaria. Es fundamental, debe asistir, debe acompañar, debe ayudar al ser humano en cada una de sus necesidades, especialmente cuando se ven confrontadas en la guerra, en esta guerra absurda que todavía vivimos. Y quinto, la cooperación internacional, buscar siempre la ayuda del Estado internacional para que en convenio con otros estados, ¿sí? Con otros estados se logre legitimar o ayudar a estas personas que viven las consecuencias de la barbarie. Finalmente, ¿qué recomendaciones harían desde el ámbito psicosocial? Pienso que definitivamente es mucho lo que podemos hacer como profesionales desde el ámbito psicológico, como poder ayudar en la formación integral del ser humano, ayudar en el conflicto armado de diferentes campos de vista, la promoción de la no violación del derecho internacional humanitario, formando a las personas, a los grupos, incluso a los grupos que están relacionados en esta guerra, en esta barbarie, fortalecimiento en redes de apoyo, programas de resiliencia, de que aguanten, de que resistan, de que cambie esa mentalidad de la guerra, intervención en momentos de guerra, lograr lógicamente, con todos los protocolos, salvaguardar al ser humano y lograr intervenir en esos momentos de dificultad, de guerra, de crisis. Proyectos participativos, buscar la manera de poder vincular a las comunidades, a la sociedad, a los niños, a los jóvenes, que se vinculen y que desde pequeños se haga un proceso de conocimiento primero del derecho internacional humanitario y, lógicamente, la no violación de este. También para que de esta manera se logre, lógicamente, una buena capacitación y no la violación del derecho internacional humanitario, para obtener una sociedad, como les decía, más justa, equitativa y solidaria. Esta es pues mi presentación. Agradezco a todos por la atención brindada.